Bien, nos encontramos en este momento, jóvenes, verificando el tema que continúa después de lo que estuvimos platicando la semana anterior, donde identificábamos ya el primer acercamiento al método de análisis financiero más destacado, más completo y el que se considera el más pertinente para efectos de determinar la realidad económica de un negocio. Obviamente hay que recordar que todos los demás métodos que hemos visto son útiles, pero este viene a ser como el ultra plus, ¿verdad? El más completo de todos los métodos por su naturaleza y por las bondades que este presenta. Para ello, recordarán que la semana pasada entramos a la parte introductoria de lo que era el análisis de ratios, conocimos qué era un ratio, cómo se calculaba, más o menos de qué manera se podía interpretar, cómo se utilizaba la información, etcétera. Y ahora entramos a los primeros grupos de los índices con los cuales vamos a empezar a identificar aquellas dimensiones que vamos a tener que conocer de una empresa para efectos de hacer un adecuado análisis financiero de las mismas. Dado que cada cada dimensión, perdón, del análisis que estamos viendo comprende un grupo de razones, vamos a dividir la presentación en dos partes. Esta parte que tiene que ver con los primeros dos grupos de razones, que tiene que ver con la liquidez y solvencia. Y el otro grupo, que es el que vamos a discutir la próxima semana, tendrá que ver con la rentabilidad y eficiencia. Entonces, para que sea más completa la discusión, nos vamos a enfocar únicamente en dos grupos de razones en cada jornada, dos en esta y dos en la otra. Por lo tanto, con el apartado de la liquidez y solvencia iniciamos. Los contenidos a tratar tienen que ver con el cálculo e interpretación de los ratios de liquidez, cálculo e interpretación de los ratios de solvencia y pequeños ejemplos de cálculo y cómo interpretamos los resultados obtenidos en base a los indicadores tanto de liquidez como de solvencia. Las preguntas guías para la presente jornada son: ¿qué nos indican los ratios de liquidez y solvencia y cómo los calculamos? ¿Verdad? En esta semana vamos a ver, como les hemos mencionado, únicamente dos grupos de razones. De las cuatro que comprende la teoría, vamos a ver dos, que son los de liquidez y la solvencia. Iniciamos mencionando que los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cubrir compromisos de corto plazo usando sus activos corrientes. Es decir, todo aquello que tiende a vencer dentro del año fiscal que está en curso, ¿ya? Lo circulante. Estas razones particularmente interesan a los acreedores, dado que, recordarán ustedes, que un acreedor es una persona que tiene un derecho adquirido sobre la empresa en base a un compromiso que se ha generado, ¿ya? Un pago que se le debe a alguien, un abono que se le debe dar a un banco, el pago de una cuota de un crédito, etcétera. Todo eso es importante verificar porque en términos de la liquidez son las pautas que me dan la habilidad o no de poder cubrir un compromiso de ese tipo. Estos indicadores se determinan con la información de los activos y pasivos corrientes, es decir, del balance general únicamente tomamos la sección que está del centro hacia arriba, tanto por el lado izquierdo de los activos corrientes como por el lado derecho de los pasivos de corto plazo. Y eso nos presenta información que da como resultado una información que se puede analizar desde esa perspectiva de tiempo, ¿verdad? De corto plazo. Las razones más importantes con las que nos encontramos tienen que ver con la razón circulante, la razón de prueba ácida, razón de capital de trabajo y la razón de cobertura de costos y gastos. Es decir, son cuatro razones las que vamos a conocer dentro del grupo de los ratios de liquidez. ¿Ya? Cuatro indicadores que están dentro de esta dimensión que las vamos a aprender a calcular e interpretar. Por otro lado, en el apartado de la solvencia, mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras de medio o largo plazo. Es decir, todo aquello que no se paga dentro del año fiscal tiende a ser medido por los ratios de solvencia. Aunque todos estos ratios miden de manera individual la solvencia de una empresa, lo importante es utilizarlos de manera conjunta para realizar un buen análisis, ya que alguno puede estar sesgado por la forma de capitalización de la empresa. Es decir,
si se financia más con deuda a corto plazo o a largo plazo. Como siempre, recordemos que en el análisis de ratios hay que combinar otras técnicas y sobre todo el contexto y la industria. Hemos recalcado, ¿verdad?, que siempre que hagamos un estudio, indistintamente del método que ocupemos, siempre tomemos en cuenta el contexto y cómo está el comportamiento de la industria. En ese apartado de la solvencia, las razones que vamos a ver son la razón de endeudamiento, concentración de deuda a corto plazo, ratio de cobertura de intereses y razón de estructura de financiación. Es decir, dentro de la dimensión de solvencia hay otros 4 indicadores, otros 4 ratios que vamos a aprender a calcular y a interpretar. Pueden ver ustedes que entre los dos grupos, liquidez y solvencia, estamos considerando 8 razones financieras, ¿ya? Y eso que nos faltan las que están contempladas en las otras 2 dimensiones que vamos a ver en la próxima jornada. Hemos dicho que cuando vamos a iniciar un análisis de ratios, lo importante es revisar y depurar los estados financieros. Ya platicamos en jornadas anteriores que nos referimos con eso y por eso no vamos a profundizar en ese apartado. Hay que tener claro que el resultado del diagnóstico únicamente permite dar un indicio, ¿verdad? El cálculo que obtenemos en un resultado nos permite dar únicamente un indicio, pero este se debe completar utilizando otros tipos de análisis y profundizando en la investigación de las razones de por qué algo sucede. Como por ejemplo, habíamos dicho, el análisis de series de tiempo, método de porcientos integrales, entre otros. Una vez determinado el ratio, este se compara con el rango aceptable en el rubro económico de la empresa. Ese rango aceptable lo define primero la administración como tal, desde la perspectiva del funcionamiento normal del negocio, y por otro lado están los indicadores de la industria, que ya hemos hablado sobre ese tema también, ¿verdad? Pero es importante tener claro que el ratio es un parámetro que me sirve para comparar contra otra cosa, ya sea de mi misma empresa o la industria. La primera de las razones, la razón corriente, también conocida como razón circulante o índice de solvencia, tiene como objetivo determinar la capacidad financiera de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Expresa la relación entre activo corriente y pasivo a corto plazo e indica cuántas unidades monetarias posee la empresa en los activos corrientes por cada unidad de pasivo corriente. En otras palabras, este ratio nos indica cuántas veces está contenido el pasivo corriente dentro del activo circulante de la empresa. La calculamos de esta manera. Tomamos el valor del balance general de la subcuenta o rubro activo corriente, que recordarán ustedes que el activo corriente es la suma de efectivo, bancos, cuentas por cobrar e inventario, ¿verdad? Los 4 indicadores, las 4 cuentas, se suman y obtenemos activo corriente. Y por otro lado tenemos el denominador de la expresión, que serían los pasivos corrientes. ¿El pasivo corriente qué es? La sumatoria de pasivos acumulados, deudores varios, acreedores, proveedores, etc. Todo aquello que es susceptible de ser pagado en ese año fiscal. En esencia, entonces, hablamos de una división. El activo corriente y el pasivo corriente. La teoría nos indica que el parámetro aceptable debe ser entre 1 y 2. Significa que por cada activo corriente que yo tengo, debo tener por lo menos $1 de activo rápido para poderlo cubrir. Lo ideal sería 2. ¿Qué significa? Que yo tendría $2 de activo corriente por cada $1 de pasivo a corto plazo que debo pagar. ¿Qué pasa cuando es menos de 1? Insolvencia de pagos. Significa que no tengo para cubrir mis compromisos. ¿Qué pasa cuando es más de 2? Subutilización de activos corrientes. Es decir, tengo más dinero del necesario para la cobertura de este compromiso. Y el dinero ocioso no genera dinero. Entonces, lo importante es de que se maneje un parámetro aceptable. En este caso es entre 1 y 2. ¿Qué se recomienda hacer cuando tenemos una situación así? Ampliar el capital en términos de reforzar el flujo de caja para que tengamos más dinero disponible. 2, reconversión de deuda a largo plazo, es decir, que cuando estamos ahogados financieramente en el corto plazo, podemos optar por reestructurar nuestra deuda y todo compromiso de corto plazo pasarlo a largo plazo, para que solo sea una fracción del compromiso a pagar y el resto se quede diluyendo a lo largo del tiempo. También podemos mejorar el ciclo de inventario y cuentas por cobrar, ya lo que hemos dicho, ¿verdad? El inventario pues es dinero pegado, si solamente lo produzco y no lo vendo, es una pérdida que estoy teniendo. Igual la cuenta por cobrar.
si yo no tengo la habilidad de recuperar o volver dinero, esas cuentas por cobrar, estoy generando problemas. Eso entre otras, ¿verdad? Entre otras alternativas. La segunda prueba es la prueba ácida. Esta también es conocida como prueba del ácido, razón severa, liquidez seca, entre otros, ¿verdad? Depende de qué autor sea, así se le llama. Pero el término ácido suele ser más comúnmente utilizado para referirse a esta prueba, porque es un indicador que genera un valor basado en una severidad más fuerte a la hora de calcularlo. Porque este es un indicador de liquidez frecuentemente usado como indicador de la capacidad de la empresa para cancelar las obligaciones corrientes sin considerar la venta de las existencias. Es decir, básicamente toma en cuenta lo que es efectivo, cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo que sea fácil de convertir en dinero, sin tocar inventarios. En el caso de empresas de servicios, donde los inventarios son reducidos o prácticamente no existen, los valores numéricos de la prueba ácida y la razón corriente son prácticamente iguales. ¿Ya? La prueba ácida se determina por esta expresión. Activo corriente, que nos detenemos, efectivo, cuentas por cobrar, valores negociables, inventario, menos el inventario, y eso lo dividimos entre el pasivo corriente. Es decir, estamos tratando de identificar aquella capacidad de pago que tenemos como empresa sin tomar en cuenta lo que tenemos invertido en inventarios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se ha dicho que el inventario es más difícil de convertir en dinero desde el punto de vista circulante y por eso solo nos quedamos con el resto, ¿verdad? Que es efectivo, bancos, valores negociables, inversiones temporales, cuentas por cobrar. Entonces, por eso se le llama una prueba de liquidez severa, una prueba de liquidez más fuerte que el índice de solvencia, ¿verdad? Porque la característica es de que esta no toma en cuenta los inventarios. Si el inventario se tratara de una empresa de servicios donde el inventario fuera muy pequeño o prácticamente no hubiera, aquí sería un cero. Por lo tanto, el valor de la prueba ácida con la razón circulante serían idénticos. Lo que dice aquí la teoría, ¿verdad? Este indicador es una relación muy fuerte para saber si una empresa tiene suficiente activo líquido de corto plazo para cubrir deudas inmediatas. Es más sólido que la razón circulante, ya que ignora los activos que son menos líquidos, como en el caso de los inventarios. ¿Cuál es el indicador óptimo? 1. ¿Qué? Significa que por cada dólar de activo circulante que yo tengo, sin contar inventario, yo puedo destinarlo para pagar cada dólar de pasivo corriente que tengo. Por lo que es lo mismo, cada dólar de pasivo corriente está respaldado por lo menos $1 de activo rápido. Cuando hablamos de menos de 1, estamos hablando de insolvencia, ¿verdad? O sea que en este caso, como están muy amarrados el apartado de la solvencia al apartado de la prueba ácida, las indicaciones a considerar serían las mismas, ¿verdad? Ampliación de capital, reconversión de la deuda y el mejor manejo de las cuentas por cobrar. La tercera es la razón de capital de trabajo. Esta tiene que ver con el hecho de que el activo corriente supere o no al pasivo corriente en términos numéricos. Es decir, aquí no estamos hablando de hacer una división, sino que consideramos una resta, ¿verdad? Porque cuando el activo corriente supera el pasivo a corto plazo, tenemos un capital de trabajo positivo. ¿Qué quiere decir? Que la empresa posee más activos líquidos que deudas con vencimiento en el mismo tiempo o inmediato. Por otro lado, cuando el capital de trabajo es negativo, hay un desequilibrio patrimonial, lo que no representa necesariamente un problema para la empresa, pero que sí es de tomarle mucha atención porque significa que no contamos con suficiente dinero de corto plazo para cubrir nuestras obligaciones de corto plazo. ¿Cómo lo calculamos? Si se fijan, las mismas variables, activo corriente y pasivo corriente. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora estamos restando valor a otro. No estamos dividiendo como en el índice de solvencia y la prueba ácida, sino que solamente restamos. ¿Cuál es el parámetro aceptable? Determinado en base al ciclo de conversión de efectivo. Eso tiene que ver con la parte de eficiencia. Ya eso lo vamos a ver en la próxima jornada. ¿Qué decisiones a tomar? En caso de problema, emitir acciones para ampliar el capital, es decir, tener más activos corrientes para poder utilizarlo. Reconversión de deuda de corto a largo plazo. Mejora del ciclo de conversión de efectivo.
En esencia, aquí lo que estamos determinando es cuánto dinero tenemos por encima de nuestros compromisos. Por ejemplo, si el activo corriente fuera 10 y el pasivo corriente fuera 8, quiere decir que tenemos $2 en exceso de activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Eso es bueno? Sí, pero va a depender de qué, de lo que define la empresa. Por ejemplo, la empresa puede definir que año con año, lo mínimo que la empresa puede tener como criterio aceptable de activo corriente sobre pasivo corriente sean $10, ¿sí? Significaría que esta proporción debería ser 100-90. Pero ¿qué tal si tengo 100-95? Significa entonces que estoy teniendo menos que el parámetro aceptable. Eso lo va a determinar la empresa, ¿verdad? No más como ejemplo lo pongo. ¿La clave cuál es? El resultado aquí no es un índice o un ratio, sino que es una cantidad en dólares. El capital de trabajo se mide en dólares. La cuarta razón del grupo de liquidez es la parte de cobertura de costos y gastos. Este ratio permite identificar con cuánto contamos en activos corrientes para cubrir costos y gastos. Aquí estamos manejando la vinculación de información del balance general, que son los activos corrientes, contra información del estado de resultados, que son los costos y gastos. Recordarán ustedes que el apartado de costo y gasto es del estado de resultados, ¿verdad? Entonces, aquí vinculamos información de dos informes financieros. El resultado nos indica los meses que podríamos cubrir de egresos por costos y gastos con nuestros activos corrientes. Se calcula de esta forma. Capital de trabajo entre costos y gastos entre 12. Es decir, este es un denominador compuesto. Este denominador lleva adentro una fracción, que sería costo y gasto entre 12. Eso hace un solo valor. Y ese valor es el que utilizamos como denominador para dividirlo el capital de trabajo. Parámetro óptimo debería ser entre 3 a 6 meses. Es decir, que la razón de cobertura de costos y gastos se mide en tiempo. Esta razón se mide en tiempo. Serían meses. ¿Por qué? Porque estamos dividiéndolo en función de los 12 meses del año. ¿Ya? El índice de solvencia, ¿ya? El capital de trabajo y el resultado que tendríamos acá se mide en dólares, unidades monetarias. Y la razón de cobertura y costo y gasto es en tiempo, o meses. Si fuera menos de 6 meses, implica un limitado margen de maniobra. Y si fuera más de 6 meses, indicaría subutilización de activos corrientes. ¿Cuáles son las medidas a tomar en caso de dificultades? Similares a la primera razón que estuvimos discutiendo. Ampliación del capital, mejora en la rotación de inventarios, mejora en el cobro de cuentas por cobrar y la reconversión de deuda de corto a largo plazo. Ahora vamos con el apartado de la solvencia financiera. Conviene aclarar que hay autores como Scott Beasley o Lawrence Kidman que este grupo de razones le llaman razones de endeudamiento, ¿sí? No le llaman solvencia financiera, porque para ellos solvencia y liquidez son elementos muy similares, y realmente lo son, pero la clave es que la solvencia se enfoca en el mediano y largo plazo. Entonces, muchos autores prefieren mejor llamarles índices de endeudamiento y no de solvencia, pero la idea es que la pauta de lo que van buscando analizar es lo mismo, solo hay que tener presente a qué nos referimos. Entonces, la solvencia financiera es la capacidad de la empresa para cubrir todas sus obligaciones sin importar el plazo. A veces se confunde con la liquidez, pero este solo es un grado de solvencia. ¿Por qué? Porque la solvencia tiene que ver con corto, mediano y largo, ¿verdad? Y el corto plazo en particular, por su importancia, se le determina como la liquidez. Ya lo que es mediano y largo plazo se determina solvencia, ya es otra dimensión. Se dice que una empresa cuenta con solvencia cuando está capacitada para liquidar los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos y demuestra que podría conservar dicha situación en el futuro. ¿Ya? En español, que toda deuda que la empresa adquiera tiene esta la capacidad de poderla cubrir sin importar cuándo vence. Venza mañana, venza pasado, vence un mes, vence un año, en 10 años, tener la capacidad de poderla cubrir. Eso es lo que da la pauta de solvencia. La primera de ellas es la razón de endeudamiento. Este mide el grado de endeudamiento de una empresa con relación a los activos totales. Responde la pregunta de cuántos dólares provienen de deuda y que han sido invertidos en los activos totales. Recordarán ustedes que al lado derecho del balance tenemos las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Que es deuda y capital. Entonces, con esta razón,
vemos cuánto dinero de terceras personas ha sido utilizado para financiar mis activos. Entonces, la fórmula para el cálculo es pasivo total o deudas totales, sin importar si son de corto, mediano o largo plazo, ¿ya? Pasivo total entre los activos totales. Recordarán ustedes que por ecuación contable, activo es igual a pasivo más capital. Por lo tanto, pasivo total siempre va a ser menor que el activo total. Por lo tanto, la razón que dé como resultado va a ser un valor menor que 1, casi siempre. Entonces, los parámetros óptimos se sitúan entre 0.4 y 0.60. ¿Qué significa? Que cada dólar de mi activo total ha sido financiado con 40 o 60 centavos de deuda. Repito, cada dólar de mi activo total ha sido financiado con 40 o 60 centavos de dólar, motivo de deuda, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué vemos? Que si la razón de endeudamiento se ubica por encima de 0.6, implica que la financiación de la empresa está en manos de terceros, los bancos, por lo que se está perdiendo autonomía de dirección. Cuando una empresa tiene un ratio de endeudamiento por arriba del 60%, en español, estamos diciendo que nuestra empresa está en manos de terceros. ¿Ya? Que los dueños de nuestra empresa son terceras personas y no nosotros. ¿Por qué? Porque la participación de ellos en cada dólar de nuestros activos es arriba de la mitad de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta que eso tiene que ver también con el giro o rama de la industria, porque, por ejemplo, los bancos, las cooperativas, las cajas de crédito, las microfinancieras, manejan ratios de endeudamiento cercanos al 90%, entre 80 y 90%. ¿Por qué? Porque los depósitos, tanto en cuentas de ahorro a la vista como depósitos a plazo fijo, son la fuente de financiamiento que esas empresas tienen, ¿ya? Entonces, ellos se financian en base a ¿qué? Depósito. ¿Qué es el depósito para la entidad financiera? Un pasivo, porque no es dinero de ella, es dinero de los ahorrantes o de los asociados en su caso. Por lo tanto, en una entidad de esa naturaleza, no es raro encontrar ratios así de altos. Distinto fuera en la industria de la venta, por ejemplo, servicios, comercio, ¿verdad? Ahí sí es muy probable que encontramos ratios muy cercanos al 50-50. Por otro lado, si el ratio es inferior al parámetro establecido, que quiere decir 0.4, indica que hay un exceso de capital propio superior al recomendable. ¿Por qué? Hay mucho inversionista que dice que es preferible para ellos compartir el riesgo de perder poniendo parte de ellos y parte terceros mediante el uso de deudas. Entonces, hay ocasiones en las que cuando se tiene demasiado capital invertido, la concentración de riesgo es mayor para el dueño de la empresa, ¿ya? Entonces, a veces es mejor tomar ese equilibrio, valorar esos elementos, antes de decidir solo optar por una fuente o por otra. Las medidas que se recomiendan para corregir un desequilibrio son que si el ratio es mayor al parámetro, es decir, la deuda con la que nos financiamos es mayor a 60 centavos de dólar por cada dólar de activo, inyectar capital propio a través de la venta de acciones, es decir, inyectar dinero por parte de los propietarios para que el ratio empiece a bajar y se acerque más al parámetro que deseamos. Si el ratio es menor, debe pensarse en expandir el negocio para optimizar el capital propio, es decir, empezar a utilizar mecanismos de eficiencia para que al lograr vender más tengamos la opción de utilizar más financiamiento externo, dejando fija nuestra participación de capital y así empezar a hacer que el ratio empiece a subir, ¿ya? Con mayor participación de fondos externos. El segundo ratio es el de concentración de deuda a corto plazo. ¿Por qué se tiene tanta importancia, tanto énfasis en el corto plazo? Porque en última instancia, la vida de una empresa depende de qué tan rápido pueda convertir en dinero sus activos y pagar sus deudas. Por lo tanto, el corto plazo es una medida clave, estratégica, que no se puede obviar. Y por eso hay grupos de razones específicas que tratan de ese apartado. En este caso, el ratio nos indica qué porcentaje de la deuda total es de corto plazo. Es decir, que de 100 pesos que yo debo, ¿cuántos de esos debo pagarlos este año? Su importancia radica en que cuanto menor sea, mayor es el margen de maniobra, porque la liquidez así se puede gestionar para que se mejore el flujo de efectivo en el corto plazo. La fórmula para el cálculo es pasivo corriente, es decir, todas mis deudas de corto plazo, entre pasivos totales o el total de mis deudas, ¿sí?
Aquí tengo deuda de corto plazo y aquí tengo deuda de corto, mediano y largo. Tengo todas mis deudas. Y aquí solo las que vencen en el año fiscal en curso, la parte corriente. Acá no existen parámetros preestablecidos, sino que su interpretación se basa en la realidad de cada empresa. Sin embargo, cuanto menos deuda a corto plazo se tenga, mayor liquidez se va a tener. ¿Por qué? Porque habrá menos castigo para los flujos de efectivo. Entonces, desde esa perspectiva, lo ideal es que mientras más baja esa razón, mejor. En todo caso, cuando hablamos de problemas de concentración de deuda de corto plazo, lo que se debe hacer es realizar gestiones con bancos o financistas para financiar deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. En español, reconvertirla, ¿verdad? Lo que tenemos pensado pagar en este año, trasladarlo a un compromiso de mucho más tiempo, ¿ya? Para que financieramente hablando tengamos ese margen de holgura, ese apartado para poder mejorar nuestra liquidez y no dejar de cumplir nuestros compromisos. La tercera, el ratio de cobertura de intereses. Este relaciona el resultado operativo con los intereses que genera la deuda y nos indica la cantidad de veces que la empresa gana o cubre los intereses de la deuda. Aquí vamos por partes. Estamos hablando de elementos que tienen que ver con el estado de resultados. Eso es completamente claro. Ya aquí saltamos del balance general y hablamos exclusivamente del estado de resultados. Y aquí lo que estamos viendo es cuántas veces la empresa con lo que ha ganado puede cubrir los intereses de deuda. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que los intereses es el precio del dinero ajeno. Entonces, mientras más tenga yo para cubrir esos compromisos financieros, mejor estoy como empresa. ¿Ya? El resultado de este indicador relaciona, por un lado, la capacidad de los activos de la empresa para generar rendimiento y por otro lado, los intereses que generan las deudas. Y ambos están en el estado de resultados. Por ejemplo, para poner una idea más clara, pueden ver que la cobertura de intereses es igual a la EBIT entre intereses totales. En cuanto más alto el ratio, mejor. Recordar un poco que EBIT, que es las Earnings Before Interest and Taxes, sería lo que conocemos nosotros como utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Ya? Que es el resultado de la utilidad bruta menos los gastos. ¿Sí? Entonces, utilidad antes de intereses e impuestos. Es esto. En épocas inflacionarias, este indicador suele no ser representativo, ya que los resultados por tenencia se tornan importantes. Y tenemos ratio de estructura de financiamiento. Este es el cuarto ratio. Mide la composición de la financiación de la empresa. Es decir, cómo tenemos nuestra estructura de financiamiento, nuestra estructura de obtención de fondos para operar. Mide la composición de toda la financiación que utiliza el negocio. Recordemos que el lado derecho del balance general indican cómo están financiadas las inversiones, que son los activos que están en el lado izquierdo del mismo. La estructura máxima recomendable es no más del 60% de deuda y en consecuencia no menos del 40% del patrimonio. Esa estructura máxima recomendable es un parámetro teórico, ¿verdad? Basado en evidencia e investigaciones de un cierto número de empresas que están ubicadas en diversas industrias o sectores. Pero eso, como he dicho, dependiendo de la naturaleza de la empresa, del giro en el que esté, probablemente el ratio óptimo no caiga dentro de este margen que han manejado, sino que sea otro. ¿Cómo lo calculamos? La financiación propia es igual al patrimonio total, que es verdad el detalle de todo lo que han aportado los dueños de la empresa, entre total de pasivo y patrimonio. La financiación externa es pasivo total o el total de deudas entre total de pasivo más patrimonio. Las medidas a tomar para corregir las desviaciones según se hacen en base a los movimientos ya sea del patrimonio o de la deuda, inyectando o quitando, ¿verdad? Deuda o patrimonio. Para que nos ubiquemos, un pequeño ejemplo, ¿verdad? La empresa La Única representa la siguiente información de los estados financieros al 31 de diciembre del 2021. Activo total 375, pasivo corriente 15, pasivo total 225, patrimonio total 150. Calcule los siguientes ratios, es decir, de los 8 ratios que hemos visto, pide que calcule la razón de endeudamiento, concentración de deuda de corto plazo y ratios de composición de la estructura de financiamiento. Okay, la razón de endeudamiento dijimos pasivo total entre activo total. Pasivo total 225, activo total 375.
225 entre 375. Razón de endeudamiento 0.6. Esto iguala al parámetro máximo razonable, 0,6. Por lo que habría que poner mucha atención en la evaluación. ¿Por qué? Porque indica que podemos estar siendo usuarios de desmedidos niveles de endeudamiento, ¿ya? Porque estamos muy cerca, o prácticamente al límite, de lo que teóricamente hablando se considera correcto. Entonces, esto nos indica que por cada dólar invertido en activo, hay 60 centavos de deuda, es lo que les había mencionado. Por cada dólar de activo, hay 60 centavos de deuda. Este escenario no es conveniente, pues indica una tendencia al endeudamiento descontrolado. Hay que tomar medidas para mejorar la rentabilidad sobre ventas y sobre activos. Pueden ver ustedes que el indicador da un número. O sea, tomo dos valores, calculo el ratio y obtengo un valor. En base a este valor, yo empiezo a hacer mis conjeturas. ¿Ya? De entrada se define que no es conveniente porque hay tendencia al endeudamiento descontrolado. ¿Qué hay que hacer? La teoría nos indica que hay que mejorar la rentabilidad sobre ventas y activos para que este indicador empiece a bajar. ¿Ya? Porque no es conveniente estar ya al punto máximo del borde que se utiliza como parámetro. El otro indicador, concentración de deuda de corto plazo. ¿Qué vinculamos? La deuda corriente contra el total de deuda. ¿Cuánto era el pasivo corriente? 15,000, ¿verdad? Pasivo corriente 15,000. ¿Cuánto es el total de pasivo? 225. 15 entre 225. Concentración de deuda de corto plazo 0.07. Indica que por cada dólar de deuda, o sea, de cada dólar que yo debo, indistintamente el tiempo en el que lo voy a pagar, solo 7 centavos son de deuda a corto plazo. Es decir, que en este año fiscal que está circulando, yo únicamente debo pagar 7 centavos de todo el nivel de deuda que tengo. Es un escenario manejable debido a que los pagos de corto plazo para ahorrar la deuda son bajos, comparados con la deuda de largo plazo y en consecuencia el flujo de efectivo de ese año no va a ser castigado severamente. Pueden ver ustedes cómo solo una simple división y un numerito que obtenemos acá nos da una cantidad inmensa de información para poder tomar medidas al respecto o ver cómo son escenarios que son convenientes, como en este caso. En el anterior no era conveniente y había que tomar medidas. En este caso sí es manejable, ¿verdad? Y se considera pertinente, porque el pago de deuda de corto plazo es bajo, comparado con el pago de deuda de largo plazo. Y el tercero, composición de estructura de financiamiento. Financiación propia, patrimonio total, entre total de pasivo más patrimonio. Patrimonio total, 150,000, y total de pasivo y patrimonio, 375. Financiamiento propio, o sea, lo que han aportado los dueños de la empresa, 0.40. Indica que por cada dólar invertido en activos totales, estos han sido financiados en un 40% con recursos de los accionistas. O dicho en otros términos, por cada dólar invertido en la empresa, 40 centavos de dólar han sido aportados por los dueños. El resultado se encuentra en el límite inferior razonable, por lo que hay que poner atención a la evolución del nivel de endeudamiento de la empresa. Es decir, esto yo lo voy relacionando con otros indicadores que me dan pauta de que esto me puede cambiar. En este caso, el nivel de endeudamiento. ¿Ya? Así sucesivamente, podríamos ir sacando todos, ¿no?, los indicadores. La presentación de los factores de información y únicamente calculamos 3 indicadores que son los de solvencia. ¿Ya? Endeudamiento, corto plazo y la estructura de financiación. ¿Ya? Para ir cerrando, las razones de liquidez indican la capacidad de la empresa para pagar obligaciones de corto plazo. Por otro lado, la solvencia financiera mide la capacidad de la empresa para cubrir todas sus obligaciones sin importar el plazo de vencimiento de las mismas. Igual, es de recordar que la solvencia es llamada endeudamiento por algunos autores. Resultado del análisis e interpretación, hay que conducir al administrador financiero para que tome acciones, buscando revertir tendencias o corregir situaciones que generen efectos negativos en la vida. El diagnóstico financiero se debe hacer de manera integral, lo que hayamos hablado, y los ratios son los primeros indicios de una posible situación, pero el análisis debe profundizarse y complementarse con otros métodos. Es decir, se ha recalcado desde el primer día que hablamos del análisis de estado financiero, de que los análisis no son concluyentes per se, sino que hay que tomar en cuenta toda la data que generan toditos los informes financieros en base a la aplicación
de diversos métodos de análisis financiero y contrastar toda esa información. Para la presente semana no hay actividad programada, ¿verdad? No hay ninguna actividad o trabajo por realizar porque estamos a la espera de culminar el tema de la próxima semana para ya dejar la actividad evaluada que se debe realizar. Se comparten 2 videos, los principales ratios de liquidez y un video donde se compara la solvencia contra la liquidez, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. Dudas, preguntas o inquietudes, jóvenes, queda abierto el espacio para que los puedan hacer. ¿Dudas o inquietudes, compañeros? Ok, por acá tengo una interacción en el chat. Nos comenta Vladimir, por mi parte todo claro hasta el momento. Ok, muchas gracias. Igual Zulman nos comenta, no hay dudas por el momento. William González, no hay duda. Ok, perfecto, de acuerdo. Excelente, jóvenes. Nos quedaríamos hasta acá entonces. Voy a finalizar la grabación para que se empiece a guardar el video y les pueda compartir el enlace posteriormente.